Origen de la administración. La historia de la administración es reciente. Es un producto característico del siglo XX. En realidad, la administración tiene poco más de 100 años y es el resultado histórico e integrado por diversos estudiados, como filósofos, físicos, economistas, estadistas y empresarios. Al pasar del tiempo, se fueron evolucionando e incrementando más materias. La administración en la época primitiva, cuando los hombres eran nómadas, surgió la necesidad de la supervivencia. Por esta razón se volvieron sedentarios, se establecieron en las cavernas. En sí, la administración surgió por la necesidad de agruparse para sobrevivir, y de ahí aparecieran las tribus, donde el padre era la máxima autoridad. Desde ese momento se dio la división del trabajo, donde sus principales funciones fueron la caza, la pesca y la recolección. La evolución del hombre quedó marcada por el descubrimiento del fuego y de la rueda. Esto dio paso a las civilizaciones, donde aportaron grandes cosas a la administración. En la historia de la humanidad siempre existió alguna forma simple o compleja de administrar las organizaciones. Hablando de la administración, esta tuvo espacio en la Edad Media y en la Revolución Industrial. En la Edad Media fue una etapa muy oscura para la administración, ya que era basada en el feudalismo. Quien administraba las grandes extensiones de tierra era el señor feudal, que era el dueño de todo lo que se encontraba en su propiedad. La aportación que ésta dio fueron los talleres artesanales, por medio del maestro o artesanal de cualquier tipo de profesión. Este tenía a cargo al aprendiz, y en estos talleres no se daba una producción a gran escala. Adam Smith enfatizó que la división del trabajo podía ayudar a especializar a los obreros y así incrementar su producción. La revolución industrial nace por la creación de la máquina de vapor y el telar, a la par del capitalismo, por lo cual tuvo dos etapas. Lo que caracterizó a esta revolución fue el nacimiento de la burguesía y la desaparición de los talleres, por lo cual dio paso al nacimiento de las empresas, donde la producción era masiva y en serie. Por ello, en el siglo XX surgen las escuelas administrativas, las cuales son la escuela clásica y la escuela científica, y esto hace que la administración se tecnifique y suba de rango de ciencia. Los aportes de las antiguas civilizaciones. A continuación les hablaré de las antiguas civilizaciones que hicieron parte de la historia de la administración. Egipcios, 4000 a.C., quienes aportaron a la división del trabajo, la construcción de las pirámides y el sistema burocrático como control de la agricultura. Hebreos, 2000 al 1700 a.C., se basaron en la disciplina y en los 10 mandamientos, los cuales son el control social, y desarrollaron el liderazgo. La sociedad hebrea fue administrada a través de patriarcas, jueces, reyes y los caudillos que se levantaron bajo el mandato divino de su creencia. Babilónicos, 500 a.C., Código de Hammurabi, que establecieron lineamientos laborales y desarrollaron leyes para tener presente la ética en los negocios. Chinos, 500 al 200 a.C., división del trabajo en la construcción de la Gran Muralla para protegerse de sus enemigos, y desarrollaron la administración pública. Griegos, 200 a.C. y 400 después de Cristo, aplicaron la universalidad por Sócrates, la ética con el trabajo y el método científico para la solución de problemas. Romanos, 300 después de Cristo, siglo XX, desarrollaron sistemas de fabricación de armamento, de cerámica y textiles. Construyeron carreteras, organizaron empresas de bodega utilizando el trabajo especializado, formaron los gremios, emplearon una estructura de organización autoritaria basada en funciones. Aportes de los filósofos en la administración. En este momento voy a explicar los aportes que nos brindan los filósofos a la administración.
En este caso, Sócrates nos aporta que la administración rima con la habilidad personal separada del conocimiento técnico y de la experiencia, y que un hombre será un buen dirigente si sabe lo que necesita y es capaz de proveerlo, ya sea porque tenga la dirección de un coro, de una familia, de una ciudad o de un ejército. Y tener presente que los quehaceres privados difieren de los públicos solamente en su magnitud. Platón nos aporta que la organización pública gobernada por una aristocracia de filósofos y sabios, a los que se le prohibía acumular riquezas por ser contraria a la naturaleza de la bondad y de la virtud. Aristóteles contribuye con 3 formas de administración pública, una que sería la monarquía o un gobierno de una persona, la segunda que sería la aristocracia o un gobierno de una élite, y la tercera, democracia o un gobierno del pueblo. Adiciona al Estado por 3 poderes, que sería el legislativo, ejecutivo y judicial, e indica que los últimos enfoques administrativos indican las necesidades de las organizaciones para que se guíen por objetivos claros, producto de su naturaleza, su origen o su finalidad. Bacon nos indica el principio de la prevalencia de lo principal sobre lo accesorio. En este caso sería separar lo esencial de lo accesorio. René Descartes nos aporta el método cartesiano, que en este caso sería un procedimiento por el cual se trata de hallar la verdad. Rousseau crea la teoría del contrato social e indica que el hombre es bueno y afable por su naturaleza, pero que la vida en sociedad lo corrompe. Thomas Hobbes nos defiende el gobierno absoluto, donde indica que en su función de su visión pesimista de la humanidad, por ausencia del gobierno, los individuos tienden a vivir en guerra permanente o un conflicto interminable para obtener los medios de subsistencia. Marx y Engels indican que el Estado tiene un origen económico y un poder político que es el fruto de la dominación económica del hombre por el hombre. Influencia de la organización militar en la administración. La organización militar también ha influido en el desarrollo de las teorías de la administración. La organización lineal, por ejemplo, tiene sus orígenes en la organización militar de los ejércitos de la antigüedad y de la época medieval. El principio de unidad de mando, según el cual cada subordinado solo puede tener un superior, es el núcleo central de todas las organizaciones militares de aquellas épocas. La escala jerárquica, es decir, la escala de niveles de mando de acuerdo con el grado de autoridad y de responsabilidad correspondiente. Es un elemento característico de la organización militar utilizado en otras organizaciones. El concepto de jerarquía dentro de la organización militar es tan antiguo como la propia guerra, pues existió siempre la necesidad de un estado mayor para el ejército. Sin embargo, el estado formal como cuartel general solo apareció en 1665 con el distrito de Brandenburgo, precursor del ejército prusiano. La evolución del principio de asesoría y la formación de un estado general tuvo su origen en el siglo XVIII, en Prusia, con el emperador Federico II, quien deseoso de aumentar la eficiencia de su ejército hizo algunas innovaciones en la estructura de la organización militar. Con la ayuda del general Scharnhorst fue creado un estado mayor para asesorar el mando línea militar. Los oficiales de asesoría se encargaban de la planeación, los de línea de la ejecución de las operaciones de guerra. Otra contribución de la organización militar es el principio de dirección, según el cual todo soldado debe conocer perfectamente lo que espera de él y lo que debe hacer. El soldado raso Karl Boll nació en el pueblo Burg-Mandelburgo, considerado el padre del pensamiento estratégico. Consideraba que la disciplina era un requisito básico para una buena organización. Para él, toda organización requiere una planeación cuidadosa en que las decisiones deben ser científicas y no solo intuitivas. El administrador debe aceptar la incertidumbre y plantear la manera para minimizar sus efectos.